Abrimos un nuevo bloque, seguimos en vivo aquí en 5 Noches, son las 10:03. Cambia la composición de la mesa, cambian los invitados porque cambia el tema, hablamos de reforma laboral y hemos invitado de distintos ámbitos. En primer lugar lo presentamos a Manuel Tagle, que es vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Manuel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias por venir, muchísimas gracias. Y Lidio Soriano, que es secretario adjunto de las 62 organizaciones y además secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Rompíamos el hielo recién con una muy buena frase de Alfredo. Me parece que tendré que lo repetirla. mató al representante sindical, lo devaluó. Estuviste bien, Alfredito. Digo, Bueno, para romper este el hielo momento, estuvo bárbaro. dárselo ahora. Así Está que si bien. querés dársela ahora, dale, tranquilo. Hacía referencia que en realidad hoy habiendo CGT, dos CGT en Córdoba, la CTA y demás, la 62 es una organización que ha quedado un poco devaluada en este contexto, ¿no? Yo creo que no, al contrario. La 62 es la más fuerte de todas las que hay, porque hoy es la que más gremios está abarcando. Verdaderamente somos los que más gremios estamos abarcando. Y es nueva, no se olviden que no, la 62 es nueva en la formación en Córdoba, no tiene tanto tiempo y asimismo está muy bien representada. ¿Ricardo Moreno sigue siendo un referente de la 62? Por supuesto, es nuestro secretario de organización política. Bueno, vamos al tema. Está bien. Sí, señor. Tagle, usted, además de ser vicepresidente de la Bolsa, viene un poco en representación del Grupo de los 6. Hay 2 o 3 cuestiones que son básicas y profundas que van a significar cambios significativos, valga la redundancia, como es la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma impositiva. ¿Cuáles son las grandes decisiones que ustedes creen que deben tomarse en esa materia? ¿Ustedes acompañan lo que se ha presentado? ¿Creen que hay que modificarlo? Mire, creemos nosotros fundamentalmente que esto es un paso muy positivo por generar e introducir una transformación en el país que es muy necesaria. Es decir, independientemente de los aspectos menores que puedan discutirse en las distintas reformas, que van a entrar en un debate importante seguramente, que se corregirán o se consensuarán y que saldrán medianamente equilibradas, pero obviamente que el país no podía seguir en el rumbo que llevaba sin la competitividad, sin la eficiencia de la economía que requiere hoy en día el mundo globalizado. Los países que crecen son los países que se integran al mundo, que exportan, que tienen economías abiertas, no economías cerradas. Y estos procesos, obviamente, después de tantos años de protección, en donde el consumidor ha subsidiado al empresario históricamente en la Argentina, porque los empresarios no han tenido necesidad de invertir ni de ser eficientes del todo. No con esto estoy desvalorizando, simplemente la política no acicateaba a los empresarios para que hicieran realmente una transformación en sus empresas y salir a competir al mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos productos caros, tenemos productos que el consumidor paga indebidamente, por eso tenemos las colas para ir a Chile, las colas para ir a Brasil y las colas para ir a Uruguay para comprar productos que aquí no se consiguen a esos precios y en esos niveles de calidad. Estas cosas indudablemente que son los males que nos vienen persiguiendo hace tiempo y requieren un gran coraje y una gran determinación para cambiarlas. Lo primero que hay que cambiar obviamente es la relación del peso del Estado también, porque no se puede abrir la economía en este momento y someter a las industrias y a las empresas a una competencia muy severa con el mundo, que es eficiente, con los costos que tienen las empresas argentinas, fiscales y laborales. Entonces, lo primero que se va a hacer es introducir estos costos consensuados, prudentemente, pero con firmeza, para lograr que las empresas puedan tener los costos en consonancia con los costos internacionales y poder competir de igual a igual con los países desarrollados. ¿Y le parece que la reforma tal como está planteada, en realidad no han entrado ninguno de los dos proyectos todavía, pero más o menos han trascendido, equilibran ese objetivo que usted plantea respecto del trabajador, que por otra parte va a ser afectado ciertamente, y sobre la posibilidad de no desfinanciar al Estado, que es el otro aspecto clave también, ¿no?, esta baja de impuestos? Es un equilibrio muy difícil el que tiene el gobierno, porque tiene déficit muy grandes presupuestarios, déficit fiscales, y tiene que seguir recaudando para sostener o disminuir esos déficits, y al mismo tiempo tiene que bajar impuestos para lograr
que las empresas y los costos fiscales sean más competitivos en el sector productivo. Yo creo que es un trabajo muy delicado, muy sutil, pero que el gobierno ha puesto, como quien dice, el tema sobre la mesa. Me parece que aún falta mucho de pulir. Yo no creo que los empleados tengan que pagar el costo de esto. Creo que hay que preservarlos. Me parece que ellos no pueden pagar el costo de las correcciones que el país necesite y que hay que hacerlos. Me parece que eso se va a cuidar. Tengo esperanza de que eso se cuide porque sí los costos superfluos del costo laboral, no los costos específicos del salario y de los sueldos de los empleados, que eso debe ser preservado. Después habrá negociaciones quizás en distintos gremios donde se puedan ampliar y flexibilizar ciertas normas y ciertas condiciones del trabajo, pero que no creo que signifiquen un gran deterioro de la relación laboral. Para mí creo que es muy saludable que se vaya en el sentido de también incorporar a todo ese sector marginal, que es un 30% de la fuerza laboral que está marginal, que no está incorporada en el blanco y legalmente en las empresas. Entonces eso también hay que corregirlo, y no están incorporados por los costos grandes laborales que tienen las empresas para hacerlo. Entonces eso también va en contra de la calidad de vida de los trabajadores, porque esa gente no tiene el nivel de vida que tienen los que están blanqueados y que están incorporados al sistema. Sin embargo, sacando lo que es el blanqueo laboral como una buena medida, el doctor Sapia, que nadie le puede discutir la pericia que tiene en el tema laboral, y además preside la convención de uno de los partidos que integra el gobierno, dijo: esta es una reforma a medida de los empresarios, y para los trabajadores muy poco o nada, la resiste. No sé cómo lo ven Soriano ustedes esto. Bueno, nosotros, una utopía de mi parte sería hoy emitir un criterio personal, dado que tenemos nuestro grupo de asesores letrados trabajando a pleno sobre la hermenéutica de este proyecto de ley, y hasta no tener una definición de la parte de nuestros letrados, valga la redundancia, no podemos emitir tampoco muchas opiniones. Sí podemos emitir algunas opiniones personales que comparto bastante con el señor Tagle en algunos de los procedimientos que no pueden ser, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que todo recaiga sobre los trabajadores, ¿no? Y Tagle, sobre lo que preguntaba recién María Esther, porque es interesante, ¿no? Hay cuestionamientos de los laboralistas más respetados de Córdoba, Lucio Garzón Maceda, recién citabas al exministro Sapia. Hay cuestionamientos muy graves, ¿no? Y usted hablaba recién de los consumidores han subsidiado al empresario, pero en el país de hoy el consumidor ya no tiene que consumir. Ha bajado mucho el consumo porque la situación económica no termina de mejorar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que estamos viviendo un proceso de recuperación económica admirable. Me parece, nosotros estamos vendiendo un 30, 35, 40% más autos que en el año 2015. Los automóviles usados también se están vendiendo un 40% más que en el 2015. Las motocicletas se están vendiendo entre un 40 y un 50% más también. Y motocicletas van a sectores de bajos ingresos. Es cierto que el consumo de algunos sectores de menores ingresos demoró en recuperarse, pero se ha comenzado a recuperar. Y esto yo creo que son síntomas elocuentes de que esto está empezando a generar movimientos positivos que se estaban esperando, porque de nada sirve hacer lo que se ha hecho, buscar un cambio de rumbo y que los resultados no aparezcan, porque en el fondo los gobiernos y todos los que estamos involucrados de alguna forma con la política o con la economía, buscamos satisfacer las necesidades de la sociedad y de la población. Nosotros no trabajamos para enriquecernos, buscamos realmente para generar riqueza, para generar empleo, para trabajar. El empresario tiene una visión realmente, no digo de grandeza, sino trata realmente de crear condiciones y crear proyectos que sean atractivos y que por supuesto sean rentables, porque para eso se trabaja, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que nos importa es que haya realmente
un contagio de la generación de riqueza. No puede ser que nosotros tengamos la pobreza que tenemos, los barrios marginales que tenemos, sin cloacas, sin calles de asfalto, sin veredas. La gente vive realmente en condiciones inhumanas quizás en esos lugares. Entonces, esto el país no lo podía seguir sosteniendo. Esto realmente tiene que cambiar. Y obviamente para cambiar esto, después de tantos años de desperdicios, de desequilibrios que se han introducido para distribuir la riqueza aceleradamente en vez de generarla y generar los estímulos para que la riqueza se genere, se han producido esta situación indeseada, que es un país atrofiado, en donde el sector privado se ha replegado y un Estado de una dimensión enorme ha fagocitado el Producto Bruto Interno, ¿no? Discúlpame, quiero volver a 20 años atrás y ver por qué la diferencia con ahora. En el 90 y pico, durante el gobierno de Menem, se redujeron los aportes, ¿no?, empresariales, con el objetivo de crear empleo. No hubo creación de empleo, muy por el contrario, hubo disminución del empleo formal. ¿Por qué ahora debiera ser distinto? Bueno, las leyes de la economía son bastante simples, es decir, cuando usted genera estímulos a ciertos puntos que van a generar una actitud determinada de empresarios y empleados, y seguramente van a dar resultados. El tema es que es muy complejo todo el mecanismo. Si usted logra bajar ciertas contribuciones, como esto del mínimo no imponible que va a haber para las contribuciones patronales, y que eso facilite la incorporación de personal que está en negro, que está marginada al sistema blanco, es muy saludable. Como también el sistema de que la gente que recibe subsidios, que es realmente el sistema de subsidios que tiene Argentina, 19 millones de personas reciben subsidios. Entonces, me preocupa que eso no se incorpore al proceso productivo, y eso es algo que está tratando el gobierno de, con este plan, de tomar a cuenta el subsidio para que la gente, que el empresario, digamos, se le facilite la incorporación de los empleos. Forme parte del salario. Recién, cuando hablaba sobre los costos laborales, los gastos laborales y demás, mencionó los costos superfluos que tiene, no el costo que tiene ya ganado por derecho, sino el costo superfluo. ¿Cuál sería el gasto superfluo en cuanto al costo laboral? Bueno, hay muchas cosas. Están los famosos juicios laborales también, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado pagando tasas muy altas de ART por la litigiosidad que había con los accidentes de trabajo. Eso se introdujo una ley, que esa ley Córdoba se adhirió, y con esa adhesión hubo realmente una baja de las tasas de las compañías de ART para cobrar a las empresas. Entonces, esas son pequeñas cosas que van mostrando cambios para lograr una mayor eficiencia y competitividad en el sistema productivo. Vuelvo a decir, no podemos hacer torpezas, no podemos abrir la economía de golpe, tampoco podemos bajar los sueldos ni el salario. Nadie quiere eso. Queremos que realmente todas las contribuciones y los aportes que van a sectores, digamos, que hay que ver hacia dónde van y en qué manera se pueden reducir, todo eso va a ayudar a que el estímulo al empleo empiece a mejorar. Permíteme, consultor Soriano, así como usted decía recién, respecto de que en su sector, que es la venta de automóviles y motos y demás, se nota una recuperación en el taxi. ¿Qué dice la gente en la calle? No, por el contrario, o sea, la actividad del taxi está bastante desprotegida, y aparte desmesuradamente, se podría decir que es desmesurado emitir una opinión con respecto, porque realmente el costo operativo del servicio es muy elevado para los ingresos que genera. Entonces, tantos empleadores como choferes hoy pasan una situación bastante paupérrima realmente, o sea, no están en una posición como deberían para vivir dignamente. Digo, y el pasajero, está bien que el pasajero que toma un taxi no es probablemente el que más esté sufriendo, digamos, más allá de que muchos lo tomen por una cuestión de necesidad. Pero el pasajero, digamos, ¿qué le comentan sus colegas respecto de cómo vive este momento? No, o sea, estamos pasando una situación bastante difícil. O sea, no está tan cómodo como se quiere hacer ver la situación económica que está viviendo nuestra ciudadanía, nuestra gente. Realmente no están tan bien. Los sueldos hoy no están acorde a la verdadera inflación, o sea, porque no, estamos bastante atrasados con relación a la inflación. Lo que es en sí el proceso de la inflación con relación
a los incrementos que venimos teniendo en el sistema de taxis, por ejemplo, no están acorde a la realidad. Y encima suponía yo, en el marco de las reformas laborales y demás, que fenómenos como el de Uber, por ejemplo, tienen que ver con la irrupción de nuevos fenómenos, nuevas metodologías. ¿Cómo ven el tema Uber? Sí, el tema Uber es bastante complicado. ¿Por qué? Porque Uber es una aplicación, es una app que es legal la aplicación, pero es totalmente ilegal la prestación del servicio. Porque para poder tener una prestación de un servicio de transporte público de pasajeros, tiene que estar homologado ese servicio. Y Uber no es un servicio de transporte y quiere hacer figurar como que sí lo es. Y no es, la realidad es otra. Uber no aporta por servicio de transporte. Los choferes que manejan un Uber no tienen un carnet habilitante para ese servicio. Los autos no están habilitados como corresponde a un servicio de transporte, ni tampoco, ¿no es cierto?, poseen un seguro contra los pasajeros que transportan. Formal incluso. Debido a eso, y todas esas cuestiones. claro, debido a eso es que nosotros hemos presentado un petitorio al señor intendente para que realmente fije posición sobre el tema Uber. Él debe fijar posición sobre el tema Uber porque es una necesidad nuestra, debido a que el transporte de la ciudad de Córdoba lo rige la municipalidad a través de una ordenanza que es la 10.270. Y el Ejecutivo Municipal es el responsable de que se cumpla esa ordenanza. Lidio, un par de preguntas. ¿Hace cuánto que es gremialista, que está en el mundo del gremialismo? Del 2004. Hoy parece ser que la estrategia del gobierno nacional es instalar la idea de que todos los que son gremialistas son el Pata Medina, digamos. ¿Usted es parecido al Pata Medina? ¿Cuántos conoce? De estatura, de talla física no, y menos del bolsillo. ¿Y por qué será que parece ser que está esta estrategia, no? Yo creo que no es una estrategia. Yo creo que no es una estrategia. Porque yo creo que en todos los ámbitos hay gente buena y gente mala. Y en todos los ámbitos hay gente correcta y gente corrupta. Gracias a Dios nosotros no lo somos, no somos corruptos. Y bueno, y si aparece esta gente corrupta, me parece muy bien, tiene que estar donde corresponde, que es tras la reja. La reforma va a presentar, digamos, desafíos grandes. ¿Cuán polarizado o unido está el movimiento sindical? Realmente estamos muy divididos, ¿no? Bastante divididos, con diferentes posturas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque consideramos que hoy, por ejemplo, a quien le habla, que he sido parte de la he sido parte de la CGT, no me sentí representado por la CGT. Esa es la realidad. ¿De cuál CGT? CGT oficialista, la CGT Chacabuco. No me he sentido representado, cuando hemos necesitado algo de la CGT realmente para nuestros trabajadores, no hemos recibido ningún apoyo de ningún tipo. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que, como decía el señor, no compartí con él, las 62 organizaciones peronistas de Córdoba hoy están más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque la división de la CGT, como dice usted, ha engrandecido un poco más porque hay gente de las 62 que no están, de la CGT, que no estaban de acuerdo con esta CGT, se están viniendo hacia nosotros porque tienen otra mentalidad diferente. Le pregunto un dato más que surge de la reforma laboral o de las posibilidades que se abren. La chance de discutir por empresa, supongamos en el caso de los taxis, no la rama de actividad del taxi, sino que la empresa tal de taxi discuta con ese sector, la otra empresa discuta. ¿Cómo lo ve eso? No, yo creo que no corresponde. O sea, nosotros no tenemos por qué discutir con una rama, porque para algo están los gremios y las asociaciones para discutir realmente con la masa empresarial como corresponde. No tenemos por qué permitir que se discuten ramas. La representación de los conductores de taxi de Córdoba la tiene quien le habla, soy secretario general del Sindicato de Conductores de Taxi de Córdoba, personería gremial 877. O sea que tenemos una representación real y verdadera. Entonces no podemos permitir que una central o una agrupación vaya en representación a querer dialogar con los sectores determinados de la parte empresarial, porque para eso están las instituciones. Está claro. En el caso de ustedes, ¿cómo lo ve eso? Nosotros creemos que la tendencia es un poco la tendencia mundial y es que realmente es saludable que las negociaciones se hagan por sectores y quizás por grandes empresas, porque no se vive igual la situación en una empresa importante que en una pequeña o mediana empresa. Y creo que es razonable que se pueda negociar de forma directa los sindicatos
con cada uno de los sectores. Me parece que eso va a generar diferencias, pero diferencias saludables que van a generar un mayor equilibrio en el proceso de las remuneraciones y del costo que van a tener las empresas. Gracias, Tagle, muchísimas gracias. Gracias por Muchas haber gracias a venido. ustedes. Seriano, muchísimas gracias también. A usted, Gracias muchas por haber gracias. venido. Muchas Hacemos un corte, cuando volvemos, conclusiones finales y cerramos este programa. Ya venimos.